Buenas, ¿cómo andan? Soy Adriel, estudiante de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones. Pertenezco a la agrupación Fuerza 1918, que actualmente comanda el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, entre otras muchas cosas que hacemos nosotros, también damos clases de apoyo o, en este caso, bueno, videos explicativos para la materia de química en general o introducción a la físico-química para las que estén cursando o por cursar. Bueno, hoy vamos a dar la tabla periódica de los elementos, que capaz para la mayoría es un tema simple o que ya más o menos lo tienen visto porque, bueno, se da en secundaria, pero capaz que muy por arriba algunos conceptos y, bueno, justamente para estas carreras de ciencias exactas es algo que se va a estudiar mucho y van a tener que aprender a manejarse de manera rápida. eh, y hay capaz de algunos temas en cursada que se dan muy por arriba o que capaz o que capaz que directamente no se dan. Entonces, bueno, para eso sirve este video explicativo sobre cómo usar la tabla periódica. En general, como digo, ya la mayoría debe tener una noción de lo que es la tabla periódica, pero para que no lo sepa, la tabla periódica contiene todos los átomos existentes junto con su símbolo, como bueno, voy a empezar un ejemplo, ¿da? Tenés el hidrógeno, la H, el oxígeno, la O, el flúor, la F, capaz son un poco más obvios, después tenés otros que no son tan obvios, como por ejemplo la plata, tenés el hierro, que capaz su símbolo no es tan representativo al átomo que quieren representar, ¿no? Pero por eso sirve este video, para que ustedes aprendan a manejarse de manera capaz más fácil, más rápida, porque a la hora de estar dando un parcial, un final o lo que sea, si a ustedes les piden buscar un elemento y tardan mucho, bueno, ya pierden tiempo. Además, más poniéndose nerviosos en pleno examen. Bueno, para empezar a hablar de la tabla periódica, hablemos de su orden. Nosotros ya viendo, estamos observando que tiene números, bastantes números, pero uno de los que más destacan es, bueno, uno, 2, 3, los que están representados acá, tanto el hidrógeno, el helio como el litio. ¿Qué quieren decir esos números? De manera simple y sencilla, bueno, voy a dibujar acá, vamos a poner cualquier ejemplo, no sé, el aluminio, supónganse ustedes. El aluminio tiene estado de oxidación perdón, estado de oxidación no, número atómico 13, ¿no? ¿Qué es este número atómico? Bueno, el número atómico en la tabla periódica es lo que representa, es cómo se representa en orden creciente, o sea, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente es como se ordena la tabla periódica. Se ordena mediante el número atómico en orden creciente. ¿Ok? ¿Cómo se representa este número atómico? Con la letra Z. ¿Qué representa este número también? Porque es un concepto muy importante. El número de protones que tiene en su núcleo. También representa el número de electrones en átomos neutros. Ojo a eso. Representa el número de protones y electrones en átomos neutros. Así que, en general, les recomiendo, si le preguntan alguna vez qué representa el número atómico, representa el número de protones. Y listo, con esa no la erran nunca. Bueno, habiendo hecho esa aclaración de manera fácil, la tabla periódica se rige mediante una ley periódica que dice que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. O sea, cada átomo en sí tiene sus funciones mediante su número atómico. O sea, son todos exclusivos bueno, justamente de su número atómico, sea cual sea. En este caso, bueno, el 2 del helio, ponele, ¿no? Esto los hace a los átomos únicos, justamente. Por eso son tantos y para eso sirve la tabla periódica, para estudiarlos de manera más simple sin tener que recordarla de memoria. La primera clasificación fácil que tiene la tabla periódica es entre metales, no metales y metaloides. Pasando a hablar de los metales, tenemos, bueno, son varios, tenemos todo este grupo de metales que sus características básicas son, tienen altos puntos de fusión, conducen la electricidad, conducen el calor, son maleables y dúctiles, ¿ok? Eso en el caso de los metales, o sea, ustedes cuando les nombran un metal, o sea cual sea, ustedes tienen que irse justamente, voy a marcarlo de vuelta para hacer énfasis, a esta zona, bueno, sin contar el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno no es un metal, de hecho. Así que nada, eh, para que se vayan ubicando más o menos, eh, después tenemos a los no metales,
que ya están, bueno, ahora sí incluimos el hidrógeno, que están todos de este lado, que estos tienen bajos puntos de ebullición, no conducen la electricidad, no conducen el calor, a excepción de algunos como por ejemplo el carbono, y son quebradizos en general, ¿ok? O sea, son bastante contrarios a los, ¿cómo se dice? A los metales en esos casos. Después tenemos a los metaloides, que son un grupo especial, que son acá poquitos, que justamente tienen características tanto de metal y no metal. Estos son semiconductores y, por ejemplo, sirven para la industria tecnológica, para crear circuitos o ese tipo de cosas. Bueno, esa es la primera clasificación fácil y rápida que nosotros nos podemos dar cuenta con los colores. O sea, si se dan cuenta, la mayoría de tablas periódicas representa color, o sea, tiene representación mediante colores con sus átomos y bueno, ahí es una manera más simple de verlo y de estudiarlo. Bueno, después tenemos otra clasificación que es por los grupos, que acá si nos damos cuenta, acá dice grupo y acá dice periodo. ¿Qué significa grupo y qué significa periodo? Bueno, como nos damos cuenta, los grupos son las líneas o los renglones verticales de la tabla periódica. En cambio, los periodos son las líneas o los renglones horizontales. Esto es muy útil porque a la hora ustedes de buscar, sea el átomo que sea el elemento que sea, a ustedes les pueden llegar a decir, qué sé yo, un ejemplo rápido, les puedo decir, busquen el elemento del, no sé, del periodo 4 que está, no sé, en el grupo 5. Bueno, el vanadio, se entiende, ¿no? Entonces es una manera como que más fácil de ver la tabla periódica y de clasificarla, ¿ok? Después, hablando ya más puntualmente de los átomos, como nos damos cuenta, bueno, voy a dibujar un átomo, no se rían, pero voy a dibujarlo de manera minimalista. Después ustedes van a ver cómo se ve un átomo en realidad, pero con ustedes se imaginen, bueno, voy a hacer un poco más chico porque los electrones son más chicos que los neutrones y los protones. Eh, Vamos a ponerle colores, bueno, a los protones vamos a ponerlo este colorcito, a los neutrones de color verde y a los electrones con un poco más amarillito. Bueno, viendo este átomo, bueno, bastante criollo, digamos, nosotros viéndolo ya podemos saber, por ejemplo, de qué átomo nosotros estamos hablando. Porque recién estábamos hablando del número atómico, ¿no? Recordemos este conceptito, por favor, de número atómico. ¿Qué representa? Dije el número de protones y también el número de electrones en átomos neutros. O sea, ¿qué átomo tiene dos protones y dos electrones como el que dibujé? El helio. Ok, entonces este es un átomo de helio. Ok, para que se vayan ubicando. Eh, ¿Cómo nosotros podemos representar más fácilmente esto? Bueno, hay un señor llamado Lewis que justamente le llamó a algunos elementos representativos según Lewis, que son, básicamente los voy a marcar, son del grupo 1 al 2 al 13 hasta el 18. ¿Por qué Lewis eligió estos elementos en puntual? ¿Y por qué sacó de la ecuación a los elementos de transición? Bueno, lo hizo básicamente porque, si nos damos cuenta, hay algo en los orbitales atómicos. Esto es un orbital atómico, ¿ok? Tipo esto acá, sí. No es, o sea, lo que contiene al electrón, ¿no? Que esto también se representa de una manera que es acá abajito, que dice bloques de configuración electrónica. Si nos damos cuenta, este bloque quiere representar algo, ¿no? Si nos damos cuenta, miren, el S, lo voy a marcar para que lo vean, el S es justamente este que ya está marcado. Se ve, ¿no? Todos los que están acá. Después tenemos el grupo D, que son todos los de acá. Después tenemos el grupo P, que bueno, ya está marcado acá. Y el grupo F, que bueno, no nos importa tanto, pero
es un grupo también de la tabla periódica, pero casi no trabajamos con los orbitales S. Eso tiene que ver más con mecánica cuántica, números cuánticos. Bueno, ahora vamos a dar lo básico. Hay algo muy importante también que representa la tabla periódica de los elementos, que es la configuración electrónica mediante eh, la regla de las diagonales. ¿Ok? Esto es un concepto capaz un poco más que no sé si muchos lo habrán visto, pero para vos saber cómo funciona los orbitales y los electrones de un átomo, se utilizan la configuración electrónica. Que una configuración electrónica, bueno, acá justamente están las configuraciones electrónicas, son así. 3D4S2 es el del hierro, por ejemplo. Pero, ¿qué quiere decir eso? Es la cantidad, o sea, eso nos está diciendo un montón de cosas. Primero, bueno, vamos al caso del helio. Su configuración electrónica sería 1s2. Ok. Acá ya nos está diciendo muchas cosas, aunque capaz estén medio perdidos. Pero ya pueden ir relacionando. Por ejemplo, este 2, ¿qué quiere decir el número de electrones? Nos damos cuenta que hay 2. Este 1 es el número cuántico principal, el n, que dice el nivel de energía de cada átomo que estemos trabajando, digamos, ¿no? Y este S, que quiere decir justamente lo que les dije acá, son los bloques de configuración electrónica, o sea, son los orbitales donde está la capa, son los orbitales donde justamente orbitan los electrones de estos átomos, ¿ok? Entonces, bueno, ya sabiendo esto y entendido este concepto, ya podemos hablar de los electrones de valencia, ¿ok? ¿Qué son los electrones de valencia? Son los electrones que se encuentran en el nivel de energía más alto de un átomo. Y por eso es importante lo que les dije anteriormente bueno, lo borré sin querer, pero los números representativos de Lewis, que van del grupo 1 al 2 y del 13 al 18. ¿Por qué es importante y por qué dejamos de lado a los metales de transición? Bueno, porque si nosotros nos damos cuenta, vamos un poco más, vamos para acá arriba. Tenemos el hidrógeno, ¿ok? Este tipo Lewis lo que hizo fue representar de manera más simple a los átomos. Estaba por dibujar cualquier cosa. ¿Qué quería decir? Acá tenemos un átomo de hidrógeno. Nosotros sabemos que, bueno, lo voy a dibujar más lindo. Sabemos que el hidrógeno tiene un electrón en su capa S de valencia, o sea, su configuración electrónica es 1s1. ¿Ok? O sea, ¿qué nos está diciendo? Que en su última capa, este tiene un electrón. Lo podemos representar así. ¿Se entiende? Después tenemos del otro lado al helio. Tenemos el helio, que ya su configuración electrónica cambia. Tiene 1s2. Uy, que dibujé feo. 1s2. ¿Ok? O sea, ya tiene dos electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que uy, se me ve la cámara. Que el átomo de helio ya tiene en sus órbitas 1 y 2 electrones. Y así sucesivamente. Después tenemos, bueno, ya el caso del litio. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, perdón, 2s1. Ahí. ¿Por qué? Porque tiene 3 electrones en su capa de valencia, ¿ok? Entonces, ya sabiendo eso, ¿cómo nosotros representamos? Porque fíjense lo que yo les estaba explicando, por qué se le dicen los números representativos de Lewis. Fíjense que la capa la órbita más lejana, o sea, sí, está bien, la órbita que está más lejos del litio es 2s1. O sea, claramente va a tener solo, entonces, en su órbita más externa, un átomo de valencia. ¿Ok? ¿Se entiende? Después tenemos, bueno, el berilio va a tener 2, 1 y 2, y así sucesivamente.
Voy a hacer un poco más besito para que se entienda que son electrones. ¿Se entiende? Entonces esto va creciendo así. Después, bueno, otro, qué sé yo. El boro ya tiene cuántos entonces. Si el litio tiene uno, el berilio 2, bueno, el boro va a tener uno, 2 y 3 electrones en su capa de valencia. Y así sucesivamente. ¿Para qué sirve saber esto? Justamente para empezar a clasificar estos átomos. O sea, de manera sencilla, nosotros viendo ya la tabla periódica ya sabemos cuántos electrones de valencia pueden tener mediante su orden, cosa que es bastante importante de hecho, así que es lo primero que tienen que saber. Vamos a hacer un ejemplo un poco más jodido. Bueno, vamos a hacer, que se lo va a ver, el del fósforo. Vamos a hacerlo, bueno, vamos a hacerlo arriba de vuelta. El fósforo. El fósforo es relativamente grande para de lo que estábamos estudiando, o sea, para los átomos que estábamos estudiando. El fósforo tiene una configuración, perdón, electrónica un poco más grande, que es 1s2, 2s2, 2p6. Fíjate que acá aumentamos bastante la forma de colocar los electrones y los niveles atómicos, ¿ok? Y con sus respectivos orbitales, ¿no? Para los que se preguntan cómo se hace esto, bueno, ustedes lo van a terminar aprendiendo durante la cursada, o si no, en la mayoría de tablas periódicas tienen una regla de diagonales que, bueno, justamente una manera correcta de escribir la distribución de los electrones es mediante estas reglas de diagonales, que de acuerdo a esta regla los electrones se van ubicando en los orbitales en el sentido de las diagonales. Fíjense por YouTube de manera un poco más rápida, o la mayoría, perdón, de YouTube no, en Google tipo debe haber una gráfica de esta regla de las diagonales, o si no, en la mayoría de tablas periódicas debería estar. Pero eso es lo que yo estoy haciendo ahora para el que no está entendiendo. Bueno, nosotros sabemos, perdón, no vi y no dije el fósforo. ¿Dónde está el fósforo? No lo estoy viendo. El fósforo tiene número de Z igual a 15, o sea, tengo que completar 15 electrones. Hasta ahora tengo 10 nomás. Bueno, vamos a seguir metiendo orbitales hasta que tenga los 15. Después sería 3s2 y 3p3. Acá sería, bueno, acá tengo 2, 4, 10, 12, 15, o sea, perfecto. Tengo todos estos orbitales. Voy a dibujar el átomo de fósforo, me va a quedar un poco grande. Pero bueno, tenemos su núcleo, tenemos el primer orbital, que ¿cuántos dijimos que tiene? ¿Cuántos electrones? 1s, 2, o sea, 2. Tenemos el segundo orbital, que ya ¿cuántos dijimos que tiene el orbital 2? Tiene 2, 8 tiene electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, 8. Ahí. Quedaron medio desparejos. Pero el fósforo tiene una particularidad, y es que si se dan cuenta, tiene otra capa que es la número 3. Bueno, la capa número, bueno, debe ser un poco más alejada. La capa número 3, perdón por mis dibujos, son horribles. ¿Y cuántos electrones tiene esta capa número 3? Tiene 5, o sea, sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Más o menos se entiende cómo va esto. Fíjense, tiene los electrones S, que son, perdón, los electrones S no, los electrones de nivel 1, que son los que están en el medio, que tienen 2 electrones, o sea, los que están acá, los que estoy marcando ahora. Después tenemos después tenemos los electrones 2, o sea, que tenemos 8, que son los de más adelante, los de acá, los que estoy marcando. Y por último tenemos los electrones del nivel 3, que tienen 5 electrones, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, justamente acá. Se entiende más o menos la clasificación y por qué son
elementos representativos según Lewis, porque bueno, en este caso el fósforo, representamos con la letra P, según Lewis, ¿cómo se vería? Si tiene 5 electrones en su capa más externa de electrones, tendría 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se entiende? Esto es importantísimo que se entienda por qué, para después entender cómo se unen estos elementos, porque obviamente ustedes van a hablar de los átomos por separado en una parte y después cuando vayan avanzando de la combinación de estas. Así que es importante que se entienda el concepto de valencia, el número de valencia, ¿ok? Después, volviendo a la tabla periódica, me perdí mucho en esta explicación, pero bueno, espero que se haya entendido. Eh, Después, otra manera de clasificar los elementos de la tabla periódica es, bueno, mediante grupos especiales. Por ejemplo, tenemos un grupo especial que son los halógenos, los que están acá. ¿Por qué son halógenos y por qué tienen esta particularidad? Por ejemplo, tenemos el flúor. A ver, quiero acá. Tenemos el flúor que tiene una configuración electrónica, tiene número atómico 9, ¿no? Entonces su configuración electrónica sería 1, 2, S, 2, S, 2 y 2, P, ¿cuál es el número? 5. Ok, número atómico 9, 9 electrones, ok. Porque tiene, voy a ponerlo acá arriba para que no se pierda, de Z igual a 9, ok. Entonces, ¿vos cómo representarías, perdón, al fósforo, perdón, bueno, al flúor según Lewis? Así. ¿Con cuántos? Perdón, acá puse, esto parece un 1, no es un 1, para ponerlo de vuelta. 1, S2, 2, S2, ok. Su última capa, que son los nivel de energía 2, tiene 7 electrones, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se entiende? ¿Y qué tiene que ver esto con los demás compuestos, como por ejemplo el cloro? El cloro, si nos damos cuenta, también es un halógeno. Este tiene de número atómico 17, o sea, tiene más electrones. Vamos a armar la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, ahí ya tenemos 10. Ahora, ¿cómo iría? 3s2, 3p, 2s2, tenemos 2, 2, 4, 10, 5, puede ser, porque son 17, ¿no? Ahí está, perfecto. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es su última capa de energía? 3. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿cuántos electrones tiene en su capa de valencia? Vamos a verlo. Si tenemos el cloro, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Esto es según Lewis, de nuevo. Entonces, si nos damos cuenta, esto es una tendencia, tanto el flúor como el cloro tienen estas particularidades y por eso comparten grupo con el halógeno, o sea, llamados halógenos, en donde está, bueno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, etc. Otro grupo muy importante, de hecho, es, por ejemplo, el de los metales alcalinos, que son todos estos que estoy marcando ahora. Que comparten que todos tienen el número de oxidación más 1. Después tenemos los otros, que estos ya son metales alcalino-térreos. Estos tienen la particularidad de que todos comparten el número de oxidación más 2. Y así se va haciendo como una tendencia, ¿ok? Tenés otro gran grupo acá al lado de los halógenos, que son los gases nobles, que tienen la particularidad de que son totalmente inertes y no son reactivos.
¿Qué significa que sean inertes y no sean reactivos? Básicamente tiene que ver con su compartición de electrones, porque como yo les expliqué hace un rato, después vamos a empezar a estudiar también la unión de estos átomos, ¿no? Entonces es importante saber las características de esto y cómo se pueden unir. O sea, no es como que, por ejemplo, a mí de la nada pueda unir, no sé, un sodio con un potasio y ahí forman un compuesto. No, se cumplen ciertas reglas. Para eso nos vamos para abajo y vemos esta otra tabla periódica que es, sí, o sea, igual a la de arriba, pero tiene una diferencia y es que acá marca otra cosa. Acá marca las electronegatividades de los átomos que vayamos a trabajar. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que, bueno, primero voy a pasar a o sea, dar el concepto de electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia de un átomo a arrancar un electrón. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando se unen dos átomos, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un ejemplo sencillo para toda la familia. Por ejemplo, tenemos el sodio. El sodio que habíamos dicho que era un metal alcalino, ¿no? Entonces tiene estado de oxidación más uno. O sea que cuando se combina con, por ejemplo, no sé, el cloro, ¿qué pasa? Tanto este queda con este, le arranca un electrón. ¿Por qué? Porque es muy electronegativo, o sea, tiende mucho a agarrar electrones y si nos damos cuenta, nos vamos al sodio, es poco electronegativo, o sea, te va a donar ese electrón, porque encima en su capa de valencia, si representamos el sodio según Lewis, tiene un electrón ahí dando vueltas. En cambio, el cloro, si lo vemos según Lewis, tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, va a querer arrancar este electrón para llevárselo. ¿Por qué pasa esto? Porque todos los elementos que sean muy reactivos quieren parecerse a su gas noble más cercano. ¿Se acuerdan que definimos los gases nobles? ¿Qué dije yo de los gases nobles? Que son totalmente inertes, o sea, no reaccionan con nada. Por eso es que justamente, si nos damos cuenta, acá abajo, fíjense que lo que es el neón, el helio y compañía no aparecen acá. Porque fíjense que su electronegatividad es totalmente nula. O sea que no se combinan con ningún otro compuesto. Como por ejemplo, en este caso, la combinación del sodio y el cloro, ¿qué nos da? Lo estaba por escribir mal. El cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa. Este con estado de oxidación menos uno y este con estado de oxidación más uno. Los estados de oxidación lo voy a explicar en otro video, pero por ahora quédense con esa idea de cómo clasificarlos, ¿ok? ¿Cómo se clasifica también? Otra manera de ver la tabla periódica es por su justamente electronegatividad. La electronegatividad crece para este lado y para arriba. Fíjense que el más electronegativo de todo es el flúor y los que están más acá abajo, o sea acá, por esta parte, tienen como menos electronegatividad, ¿ok? La electronegatividad sirve mucho como para, por ejemplo, para clasificar las uniones químicas, si son iónicas, covalentes, pero como les digo, eso lo voy a explicar en otro video. Pero como repaso general yo quiero que se entienda eso. Cómo clasificar tipo todos los elementos de la tabla periódica, o por lo menos lo que vayamos a usar, los básicos ahora, todo lo que es metales alcalinos, alcalinotérreos, los elementos, los metales de transición, los halógenos, los no metales, los gases ideales, o sea, los que no reaccionan. eh, Perdón, gases ideales, no gases inertes. Pero como repaso general, yo creo que por ahora sirve esta explicación y bueno, nada, espero que les haya ayudado. Van a ver más videos explicando todo lo que es enlace iónico y bueno, y nomenclatura también, así que estén atentos.